Buenos días, chicos. Entonces, hagamos el laboratorio de la ley de Ohm. Bien, en este laboratorio simplemente tenemos que demostrar esta relación, ¿no? Que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esa es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, como variable independiente, nosotros vamos a tener el voltaje y como variable dependiente la corriente. Como vemos, es una ecuación lineal, ¿no? Entonces, vamos a tener rectas, ¿no? Con distintas pendientes dependiendo al valor de qué, de la resistencia, ¿no? Entonces mi pendiente va a ser esta de acá, 1/R, ¿no? Bien, entonces en la guía tenemos dos figuras, ¿no? O dos configuraciones de circuitos. En la primera figura, la figura 2, dice, nos da una configuración con el voltímetro conectado en paralelo con la resistencia, ¿no? ¿Esto para qué nos va a servir? Para poder ver la influencia de la resistencia interna del voltímetro, ¿no? Y en la figura 3 tenemos, en este caso, ahora el voltímetro me está dando una lectura de la caída de tensión en la resistencia y de la caída de tensión en la resistencia interna del amperímetro, ¿no? Entonces, esto nos va a servir ¿para qué? Para poder determinar o para poder ver la influencia de la resistencia interna del amperímetro. Ya tenemos de estas dos ecuaciones se ha deducido, perdón, de estas dos figuras se ha deducido dos ecuaciones. La primera, la ecuación 5, que me dice que la intensidad o la corriente que está pasando por la resistencia R es igual a la corriente que pasa por el amperímetro dividido entre 1 más R, que es el valor de la resistencia que vamos a poner, y dividido entre RB, que RB, ¿qué es? RB es la resistencia interna del voltímetro, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, eh, la corriente que va a circular por la resistencia va a ser igual a la corriente que mide el amperímetro, siempre y cuando esta relación se acerca a uno, ¿no? ¿Y cuando se acerca a uno? Cuando la resistencia del voltímetro es demasiado grande, ¿no? Entonces, para que no afecte nuestra medición, el voltímetro tiene que tener una resistencia muy, muy grande, ¿no? Porque esta relación se va a hacer cero y algo dividido entre uno va a ser esta misma corriente, ¿no? Entonces, por eso se hace esa pequeña corrección. Y lo propio para la figura 3, ¿no? Tenemos su propia ecuación, aquí está. En este caso, vemos la influencia de la resistencia interna del amperímetro, que está aquí simbolizada por R sub A, ¿no? Listo. Entonces, ahora vámonos directamente a los cálculos, cómo tenemos que hacer. Ya, ahora, para esta parte, a nosotros nos han pedido hacerlo con un simulador, ¿no? En este caso, vamos a usar lo que es el Proteus, ¿ya? Ya les había enviado el link de descarga y todo. Entonces, yo lo instalé, le descargué. Ya había usado esto antes en algunos laboratorios que también hice. Entonces, es sencillito nomás de usar. A ver, les explico un poco. Ya, ustedes para poder iniciar un nuevo proyecto se van a New Project, ¿no? Entonces, les va a aparecer esta hojita. Le dan todo a aceptar, aceptar, aceptar. Entonces, una vez que ya tengan esta hoja, fíjense que es como un plano que se dibuja en una hoja estandarizada, ¿ya? Bien, entonces nosotros podemos trabajar. Ya, a este lado izquierdo tenemos la barra de herramientas o lo que vamos a trabajar, digamos, ¿no? Esta versión de Proteus que yo tengo está en inglés, entonces para poder, en este caso, hacer la configuración de la figura 2, nos vamos a componentes y le damos clic en la letra P y podemos seleccionar aquí nos aparece, ¿no? Una lista de componentes de este transistores, no sé, pues varios elementos electrónicos, ¿no? Inductores, diodos, capacitores, etcétera, ¿no? Entonces aquí nosotros buscamos, por ejemplo, para la batería, ustedes escriben en inglés, como está en inglés, entonces tenemos que escribir en inglés battery, ¿no? Entonces, fíjense que a la derecha nos aparece el símbolo.
Ya, entonces escogemos esa. Una vez que le den a aceptar, se les va a agregar aquí a esta ventanita, ¿ya? Inicialmente esta ventanita les aparece así, sin estas cosas. Entonces ustedes tienen que ir agregándolo, ¿ya? Desde la biblioteca. Esta es la biblioteca. Bien, entonces, para la resistencia lo propio, ¿no? Para la resistencia buscamos res- resistencia, a ver, resistors. Entonces aquí tenemos varios, ¿no? Entonces vamos a siempre darle eh, vamos a escoger, mira, fíjense cuántos tipos de resistencia tenemos. Todas estas son las que se encuentran en el mercado. Entonces nosotros le damos a uno que tenga este simbolito, ¿no? Entonces ustedes le agregan y listo. Entonces una vez que hayan agregado, en este caso yo he agregado un switch más para conectar todo mi circuito y para desconectarlo. Entonces vamos dibujando, ¿no? Ustedes le dan aquí, le hacen clic a la pantalla y ustedes pueden señalar donde quieran poner, ¿no? Y lo propio con la resistencia, digamos, vamos a añadir aquí una, aquí podemos elegir dos. Si le dan clic derecho y rotar, entonces podemos rotar esto. Y para conectar simplemente tienen que hacer un clic, jalar. Y es demasiado intuitivo este software, así que no les va a ser difícil, no es difícil. ¿Listo? Entonces, para poder... ahora, fíjense que aquí en el circuito que yo he dibujado, no voy a poder todavía saber qué voltaje está cayendo sobre mi resistencia R3, ni qué voltaje está cayendo sobre mi resistencia R4. Entonces, para saber los voltajes que se hace, vamos a añadir estos elementos que son el voltímetro y el amperímetro, ¿no? Entonces, nos vamos aquí a la barra izquierda y vamos a esta figurita que es como un relojito. Entonces de ahí seleccionamos, ¿no? Ahí dice voltímetro en DC, amperímetro en DC, voltímetro en AC y amperímetro en AC. Nosotros ahorita estamos trabajando con una batería de 9 voltios o una batería continua, ¿no? De corriente continua. Entonces vamos a elegir un voltímetro de corriente continua. Entonces le dan ahí, entonces lo dibujamos, ¿no? Para hacer girar, otra vez ya les había dicho, hay que hacer rotar nomás. Listo. Ahora es muy importante la polaridad de esto. Entonces, para que nosotros sepamos o para que nos dé una lectura positiva en el voltímetro, por ejemplo, tenemos que marcar siempre un negativo del circuito. ¿Ya? Para eso se coloca lo que es una tierra. ¿Ya? Vamos a aterrar el circuito. Vamos a decirle cuál es el negativo. Entonces, para eso nos vamos a aquí, Terminals Mode, dice. A ver, a ver. Entonces, vamos a Ground, que es tierra, y lo dibujamos. Aquí esto lo podemos conectar ahí mismo directamente, ¿no? Listo, entonces, ¿qué va a pasar? La corriente va a ir de positivo a negativo. En este sentido va a girar. Entonces, para que mi voltaje me marque positivo, entonces el signo positivo debería estar en este lado, ¿ya? O sea, debería estar entrando por el positivo. Entonces, si lo dejo aquí, por ejemplo, me va a marcar negativo. A ver, vamos a hacerlo prueba. Entonces, aquí, ya listo. Entonces, fíjense que para poder ver qué voltaje está cayendo sobre mi resistencia R3, yo lo tengo que dar aquí en la parte inferior izquierda. Fíjense que hay un botón de play, de pause, stop, ¿no ve? Entonces, esto es para poder simular. Ya, entonces le damos play. Y fíjense, me está marcando una caída de voltaje de menos 4,5 voltios, ¿no? ¿Por qué menos? Porque está ingresando por el polo negativo del voltímetro. Entonces, para que nos dé positivo, esto tenemos que rotar. Vamos a borrar primero eh, los- las conexiones. Lo podemos borrar con doble clic derecho, ¿ya? Entonces, rotamos 180 grados, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí lo conectamos.
Vamos a conectar. Siempre el voltímetro o siempre un voltímetro se conecta en paralelo, ¿ya? A lo que queremos medir. Siempre en paralelo, nunca en serie. Ya, muy bien, entonces ahí está. Le damos play. Ahí está. Me marca un voltaje ahora positivo de 4,5, ¿no? Entonces, eso. Listo, entonces hasta ahí hemos aprendido cómo seleccionar nuestros componentes, o la fuente, en este caso de corriente continua, que es una batería, ¿no? Las pilas que podemos, o una pila, digamos, ¿no? Cómo colocar resistencias, cómo conectar, cómo dibujar nuestro, o conectar nuestro voltímetro, y el amperímetro, que no les había dicho, se conecta siempre en serie. Ya, a ver, voy a borrar eso. Entonces aquí está. Entonces tenemos nuestro voltímetro conectado en paralelo a la resistencia R1, como nos indica la figura 2, y un amperímetro que nos va a leer la corriente que está circulando por el circuito, ¿no? Fíjense que está en serie con la resistencia, ¿no? Ya, en este caso tenemos la figura 3 armada, ¿no? Tenemos el switch simplemente es para abrir o cerrar el circuito, ¿ya? Aquí también, ¿no? Abierto, normalmente abierto lo vamos a dejar, ¿ya? Bien. Entonces, en la figura 3 tenemos el voltímetro que nos está leyendo la caída de voltaje en R2 y en la resistencia interna del amperímetro, ¿no? Fíjense que está en paralelo igual, ¿no? En paralelo, frente a frente. Y fíjense también que la resistencia está conectada igual en serie con el amperímetro, ¿no? Un amperímetro siempre se conecta en serie, vuelvo a repetir. Listo, entonces, con estos dos circuitos vamos a sacar vamos a poder hacer nuestra hoja de datos, ¿listo? Entonces aquí yo ya lo tengo hechito. Entonces, a ver, hagamos la prueba con uno de los voltajes que yo he sacado. A ver, si colocamos nuestra fuente variable, en este caso tenemos esta fuente variable, vamos a colocarle un voltaje de 8 como está aquí, me tendría que dar una corriente de 0,36, dice, ¿no? Y aquí también vamos a conectar, vamos a cambiarle a 8 voltios. Listo. En este caso, yo he elegido una resistencia de 22 ohms, ¿ya? Cuando dibujan ustedes la resistencia, pueden cambiarle el valor haciendo doble clic izquierdo. Entonces aquí ustedes pueden cambiarle el valor de la resistencia. Listo. En este caso yo he escogido un valor de 22 ohms. Es con lo que voy a trabajar todos mis datos. El valor de la resistencia no tiene que variar, ¿no? Tiene que ser únicamente el valor que ustedes escojan. Lo único que vamos a variar es el voltaje, que es nuestra variable independiente. Y nuestra variable dependiente, que va a ser la corriente, eh, va a depender, pues, ¿no? De cómo estemos variando nuestro voltaje. Listo, entonces para 8, entonces le damos play para que corra la simulación. Fíjense que me está marcando un voltaje de 0 voltios en ambos, ¿no? Ahora voy a cerrar el circuito. Cierro el circuito aquí en la figura 2. Me da un voltaje, una caída de voltaje de la resistencia de 8 voltios. Y una corriente que está circulando de 0,36 amperios. ¿Ya? Y aquí lo mismo, ¿no? Cierro el circuito y tengo una caída de voltaje de 8 voltios y una corriente de 0,36. El mismo, ¿no? El mismo. ¿Qué significa eso? Que las resistencias tanto de mi amperímetro y de mi voltímetro no están influyendo sobre mi circuito, ¿no? De gran manera. Bien, entonces de esa forma sacamos nuestros datos, ¿no? Anotamos 8 voltios, aquí está 8, y nuestra corriente es 0,36. Ahí está, corriente 0,36. Todo está en amperios y voltios, ¿no? Bien, listo. Entonces vamos variando así de esa manera, ¿no? Colocamos esto para poder cambiar el valor. Entonces ahora colocamos 7, aquí también 7, ok. Hacemos correr play
tengo 7 voltios y una corriente de 0,32. Ahí está, 0,32. Entonces, así sucesivamente nosotros vamos sacando los números de medidas. Entonces, el ingeniero había dicho mínimo 6 medidas, ¿no? Entonces, tenemos 6 medidas ahí. Bien, entonces, de esa manera hacemos toda esta tabla. Ya. Ahora, ¿cuál es la corriente real o haciendo la corrección, ¿no? Nosotros calculamos con las ecuaciones que ya les había dicho. En este caso, para la figura 2, ¿no? Aquí les he puesto figura 2. Para la figura 2 lo hacemos con la ecuación 5, ¿no? Que me dice que la corriente que circula por la resistencia o que está pasando a través de la resistencia es igual a la corriente que lee el amperímetro dividido entre 1 más el valor de la resistencia que hemos elegido dividido entre la resistencia interna del voltímetro. Entonces, simplemente metemos esa formulita, ¿no? Que va a ser corriente del amperímetro, aquí está pintada en celeste, dividido entre 1 más el, el valor de la resistencia que hemos escogido. En este caso yo he escogido 22, les había dicho, dividido entre la resistencia interna del voltímetro, RB, que es 6,5 megaohms. ¿De dónde he sacado este valor? Este valor lo he sacado de la guía. Ya en la guía te dice que puedes usar eh, este valor, ¿no? Porque seguramente en el laboratorio que tenemos, eh, la resistencia interna del voltímetro es de 6,5 megaohms y aquí del amperímetro es de 10,6. ¿Listo? Esto está en la guía, son datos de la guía. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen, digamos, otros valores, entonces pueden colocarlos también, ¿no? Pero diciendo de dónde han sacado. Tal vez ustedes tienen un voltímetro y han podido determinar su resistencia interna. Ya, eso depende, pero esos valores los he sacado de la guía, ¿ya? Bien, entonces, haciendo la corrección podemos ver que la corriente que, que pasa por las resistencias es la misma que lee el amperímetro, ¿no? No varía. ¿Esto por qué? Porque la resistencia interna del voltímetro es demasiado grande, ¿no? Ya bien, una vez sacado eso, para la figura 3 también lo propio, ¿no? Lo propio, con el mismo voltaje, esta tablita igual lo hemos llenado con la misma, con el circuito ahora de la figura 3, ¿no? Igual, de la misma manera, con los mismos datos, hemos podido determinar, ¿no? Para 8 voltios me indicaba 0,36, 0,32, 0,27, así. Entonces, de esa manera hemos ido llenando. Ahora esta parte lo hemos hecho con la ecuación 6. Perdón, 7, con la ecuación 7, con esta. Ahora del voltaje que cae en la resistencia, dice que es igual al voltaje que lee el voltímetro, dividido entre 1 más la resistencia interna del amperímetro, dividido entre la resistencia R que hemos elegido. ¿Listo? Entonces, en este caso, fíjense que al hacer ese cálculo, me da una diferencia, ¿no? Fíjense que el voltaje que cae en la resistencia es muy distinto al voltaje que está leyendo el voltímetro, ¿no? Nuestro instrumento de medida. Fíjense que está variando por casi 3 voltios, entonces ¿cómo se dice? Es una gran diferencia, ¿no? Entonces, en este caso sí hay que tomar en cuenta esto. En la resistencia interna del amperímetro seguramente no es muy baja, ¿no? Comparado con la resistencia que yo he escogido. Es por eso que me da estos valores, ¿ya? Entonces, todos estos valores se lo he plasmado en una grafiquita, ¿ya? En esta gráfica, donde nuestros puntos azules son de la figura 2 y nuestros puntos naranjas son de la figura 3. Ya les había explicado cómo sacar esta gráfica, ¿no? Lo único que tienen que hacer es ir primero a esta parte de insertar. Nos vamos a gráficos, escogemos la primera opción. Entonces les va a salir un cuadradito como este. Le dan clic derecho. Vamos a seleccionar datos. Ya, entonces aquí colocamos agregar, ¿no? Agregar nombre de la serie. Ustedes le dan el nombre que quieran. Valores X de la serie. Entonces
Vamos aquí y de nuestra primera figura señalamos pues los valores de X, cuáles van a estar en nuestro eje X, el voltaje, ¿no? Listo. Valores de Y, los valores que van a estar en el eje Y, en este caso la corriente, ¿ya? Estas correcciones, por si acaso que se han hecho, son opcionales, ¿ya? Lo tenemos como registro nomás. Entonces, no hay que hacer mucho con eso, ¿ya? En este caso estoy señalando mal, ¿no? Es esta corriente corregida, ¿no? IR. Y listo, le dan a aceptar y les aparecen los puntitos, ¿no? En este caso, como yo ya lo tengo, ahí está. Luego, para la otra curva, igual vuelven a hacer agregar, le dan un nombre, eligen los eh, valores de X, en este caso para la figura 3 va a ser 9. Los valores de X que sigue siendo el voltaje, los valores de Y que va a ser el voltaje, perdón, este está mal, que va a ser la corriente, ¿no? En los valores de X, aquí me he equivocado, serían el voltaje corregido, ¿no? B sub R, listo. Entonces con eso yo he sacado esta figura. Fíjense que no es la misma, ¿no? Difiere un poco. Ya, listo. Esto es para poder ver cómo nuestros instrumentos de medida influyen en la medición, ¿no? Bien, entonces con eso hemos terminado hasta esa parte. A ver, veremos qué más nos dice la guía. Eso es todo. Ya hemos hecho toda la parte de la presentación de cálculos. Eh, Ahora lo que nos pide es aplicar una regresión lineal en la forma y igual a más bx, ¿no? Donde I es igual a la corriente es igual a la conductancia por el voltaje, ¿no? Listo. Entonces hacemos nuestra regresión lineal. Esto lo podemos hacer muy fácilmente con el Excel, ¿no? Ya les había indicado en ocasiones anteriores. Lo que hacemos es hacer esto. eh, el comando de estimación lineal, ¿lo ve? Entonces, nosotros agarramos un espacio de 2 por 5, hacemos igual y nos vamos a f de x aquí en la parte superior. Escogemos la opción de estimación lineal y aquí tenemos que meter los datitos, ¿no? Conocido y, dice, ¿no? Nuestros valores de y. Entonces, vamos a escoger de nuestra figura 2 nuestros valores de y, nuestro valor conocido de x, nuestros voltajes. Donde dice constante, ustedes le ponen 1. Donde dice stats, ustedes le ponen 1. ¿Para qué? Para que aparezca la constante A y para que nos dé otros datos probabilísticos aparte de la pendiente, el ordenado y todo eso. Entonces aquí no le van a dar todavía aceptar, ¿no? Lo que tenemos que darle es Control Shift y Enter, ¿no? Apretan simultáneamente Control Shift y luego Enter. Listo. Entonces les da toda esta serie de números. Donde en la parte izquierda tenemos el valor de B, en la parte derecha tenemos el valor de A, y aquí como ya está especificado, ¿no ve? En la parte izquierda tenemos la desviación estándar de B, que sería la pendiente, ¿no ve? Porque nosotros tenemos esta forma de ecuación, y igual a A más BX, donde B es la pendiente, ¿no? Desviación estándar de la pendiente y desviación estándar de o de la intersección con el eje Y, ¿no? Listo. Entonces estos datitos, estos 4 datitos nos van a servir. Lo he anotado aquí ya. Ahí tienen la pendiente, la intersección con el eje Y, eh, el valor de la desviación estándar de la pendiente, el valor de la desviación estándar eh, de la, de la intersección con el eje Y, ¿no? Listo. Entonces, fíjense que he sacado un valor de R eh, desde mi regresión lineal. ¿Ya? ¿Cómo he calculado este valor? Recuerden que la pendiente es la conductancia, les había dicho, ¿no ve? A ver, vámonos a nuestra guía. Aquí está. Entonces, fíjense, la corriente es igual, dice, a la conductancia por el voltaje, donde la conductancia sería, en este caso, mi pendiente B, ¿no? ¿Y qué es esta conductancia? Simplemente es 1 sobre R, ¿ya? Entonces, de aquí ya podemos calcular el valor de R experimental.
Entonces, R simplemente va a ser 1 dividido entre la pendiente B. Ya de ahí, fíjense que me da un valor de 22,43, que se acerca mucho al valor real que yo escogida, ¿no? Entonces, hay que validar eso todavía. Entonces, nos vamos a la última parte, que serían, a ver, aquí ya hemos hecho esto. Ya hemos representado en un gráfico la figura 2 y la figura 3. Eso también ya hemos hecho. Esto también ya hemos hecho. Hemos calculado la corriente corregida, el voltaje corregido. Después, este también ya hemos hecho. Ya hemos hecho nuestra regresión con los valores corregidos, ¿no? A ver, ¿qué más? Entonces ya nos pasamos a la parte del cálculo de las incertidumbres para poder ya validar o no validar la ecuación, ¿no? O volver a repetir el experimento, en todo caso. Ya, entonces, primero vamos a sacar nuestra incertidumbre para la intersección con el eje Y, para el valor de A. Este valor de A, recuerden que nos tiene que dar, eh, o, o tiene que estar en el intervalo en el cual tiene que estar incluido el 0, ¿no? Ya, entonces calculamos esta incertidumbre de A, que me dice que es igual a la t de student, multiplicado por la desviación estándar de A. Listo, eso lo hacemos en el Excel. Aquí está. Se los he colocado aquí. Entonces, para el cálculo de la incertidumbre de A, vamos a multiplicar simplemente la desviación estándar de A, que ya lo tenemos, ¿no? Que es este mismo numerito. Lo he copiado acá. La t de student, como hallamos, simplemente es haciendo, anotando esta formulita, ¿no? Hacemos igual y colocamos inb.t.2c, ¿no? Automáticamente eso ya les aparece, ¿no? Como ya habíamos hecho antes. Colocan igual, por ejemplo, miren, voy a colocar INB y aquí en la última opción me aparece INBT.2C. Entonces, elegimos esa. Me pide un valor de probabilidad, que en la guía me dice que use de 0,05. Hacemos punto y coma y los grados de libertad. Los grados de libertad que serían el número de mediciones menos 2. Entonces, como tengo 6, menos 2 va a ser 4, ¿no? Entonces le coloco 4. Listo, entonces le damos Enter y listo. Ya hemos sacado ese valor, ¿no? Listo, entonces mi incertidumbre simplemente es la multiplicación de estos dos, ¿no? Igual a la multiplicación de esta celda por esta celda. Listo. Entonces, ahora calculamos el intervalo en los cuales va a estar el valor, o probablemente puede estar el valor de A, ¿no? Entonces, como sacamos el valor máximo que puede alcanzar el valor de A, que sería el A que yo he calculado, que está aquí, que lo hemos hecho con la estimación lineal, ¿no? 0,00486, 0,00486, ¿no? ¿Desde dónde anda? Listo. Esto lo sumamos con la incertidumbre y obtenemos el valor máximo de mi intervalo. Y si yo resto A menos la incertidumbre, tengo el valor mínimo del intervalo. Entonces, fíjense que mi intervalo va desde un número negativo hasta un número positivo. Por lo tanto, este intervalo está incluyendo al 0, ¿no? Entonces, decimos se acepta la hipótesis nula h sub 0 porque el intervalo incluye el 0, ¿no? Que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que A sea muy próximo a 0. Entonces se acepta, ¿no? Ahora vamos para la pendiente, lo mismo. La incertidumbre de la pendiente va a ser la multiplicación de la desviación estándar de la pendiente por la t de student. Entonces, en este caso, la incertidumbre me dio que es 0,0019, ¿no? Y lo mismo que el anterior caso, ¿no? Sacamos el valor máximo de mi intervalo, que va a ser la pendiente B más la incertidumbre, y el valor mínimo de mi intervalo, que va a ser la pendiente B menos el valor de la incertidumbre, ¿no? Listo. Ahora, pero todo esto no me dice nada aún, ¿no? Porque recuerden que la pendiente era 1 sobre R, ¿no? Y entonces calculamos
un valor de unas, o en todo caso, un intervalo para la resistencia, ¿no? Para valores de la resistencia. Entonces, ese, el valor máximo de ese intervalo va a ser simplemente el inverso de esta pendiente, ¿no? Sabemos que la resistencia es 1 sobre la pendiente. Ahí está. Entonces lo he calculado de esa manera. 1 dividido entre esta celda me da 21,498. Y fíjense que el valor mínimo de ese intervalo me da 23,46, ¿no? Redondeando. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar aquí? Que este intervalo debe incluir a mi resistencia que yo he elegido, ¿no ve? Que era 22 ohms, ¿no? Entonces, efectivamente, 22 está incluido en este intervalo. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula H sub 0. Listo. Entonces, con eso hemos terminado la parte de los cálculos. Ya. Bien, espero que les haya servido. Cualquier duda, escríbanme, por favor. Tal vez me he olvidado de explicarles algo. Estoy un poco apurado de tiempo. Ya, enseguida también tengo que hacer lo que es lo de Kirchhoff, ¿no? Eso igual es facilito. Listo, entonces queda ahí.